Buenos días, estimados estudiantes. Después de una semana de pausa con la asignatura, reiniciamos nuestras clases, en este caso con la unidad número 5 del sílabo de la asignatura Anatomofisiología, relacionada con la función de excreción. En este caso vamos a centrar la atención en el aparato urinario, aunque luego veremos que no es la única forma que tiene nuestro organismo para eliminar sustancias de desecho. Yo les recomiendo que, además de las diapositivas de la clase y de este video que les estoy transmitiendo, se refieran al libro Principios de Anatomía y Fisiología Humana del Tórtora, que tienen colgado en su plataforma, el capítulo número 26 en la página 1065. En esta unidad número 5 en específico les recomiendo observar las diapositivas actualizadas que se colgaron en la parrilla dentro del curso específico para esta unidad, puesto que actualicé algunos contenidos y algunas cuestiones que estaban un poco ambiguas en las diapositivas generales que tienen ustedes en el inicio del curso. Por lo tanto, para estudiar utilizarán este material de estudio que yo les estoy proponiendo dentro del curso. Dentro de la función excretoria, realmente, aunque vamos a centrar nuestra atención en el aparato urinario, quiero que ustedes también tengan la idea bien firme de que no solamente es a través de este aparato que ocurre la excreción de sustancias de desecho de nuestro organismo. Nuestro organismo constantemente está realizando metabolismo, cada una de nuestras células, nuestros tejidos están metabolizando sustancias, producto del proceso de la digestión, de la asimilación de nutrientes, del movimiento, de la actividad física, del crecimiento, de la defensa del organismo, y en ese proceso de generación de actividad también se están generando sustancias de desecho muy diversas. Y esto tenemos que tenerlo siempre muy presente. Es un aparato muy importante para esta función, pero que existen otros órganos, otras estructuras especializadas que también participan en la excreción de sustancias. En el siguiente esquema podemos mencionar algunos de estos elementos, como por ejemplo, que a través de la respiración usted excreta al medio ambiente el dióxido de carbono. Recuerden que el dióxido de carbono es un producto de desecho de la reacción entre la glucosa y el oxígeno, o sea, en la respiración celular, y por lo tanto también hay que eliminarlo al exterior. En este caso, el dióxido de carbono se libera desde los pulmones hasta el torrente circulatorio y de esa forma es expulsado a través de los pulmones al aire exterior. También algunos cloruros solubles que son ingeridos mediante la nutrición, el proceso de digestión, grasas y algunas hormonas se secretan mediante la piel. Esto lo podemos observar claramente cuando usted realiza una actividad física intensa, mediante sudores. Si ese sudor estamos expuestos al sol, como se seca y aparece como especie de unos cristalitos en la piel, y usted ve cómo a través de la piel también está excretando determinadas sustancias, ¿verdad? Ahora bien, las sustancias sólidas, indisolubles, entre otras, se eliminan mediante la defecación. Esto quedó claro cuando analizábamos el aparato digestivo, ¿verdad? Ahora bien, sales como los sulfatos, fosfatos, que son sustancias muy tóxicas para nuestro cuerpo, se eliminan a través del aparato urinario. También el amoníaco, que procede de la digestión de las proteínas. Recuerden que este amoníaco se metabolizaba a nivel del hígado, o sea, se desaminan esas proteínas y se convierte en urea, que se excreta entonces mediante el aparato urinario. Ese es el olor característico que tiene la orina cuando nosotros realizamos esta función fisiológica. Entonces vamos a referirnos ahorita a lo que es la anatomía del aparato urinario. Este aparato es bien sencillo con relación a la estructura, o sea, lo que yo quiero transmitir. No obstante, posteriormente ustedes van a profundizar en el tórtora, ya les he mencionado, en este caso en el capítulo número 26 del tórtora, la página 1065, de ese que ustedes tienen colgado ahí en la plataforma, pueden ir a profundizar estos conocimientos y pueden añadir información que será valiosa para su futura profesión como naturópatas. Este es el sistema que extrae fundamentalmente de forma directa de la sangre los tóxicos y que de esta manera son expulsados al exterior mediante la orina. Esa es su función fundamental, aunque no es exclusiva. Pero vamos a ver en otra diapositiva cada una de estas funciones que tiene el aparato urinario. Y está constituido por dos partes.
que son los riñones, en este caso a la altura de los flancos, recuerden los flancos cuadrantes abdominopélvicos, los flancos derecho e izquierdo, y son dos órganos excretores grandes, altamente eficientes, ¿verdad? Y también estará constituido el aparato urinario por las vías urinarias. En este caso, los uréteres, ¿verdad? Que son finos conductos que llevan la orina desde el riñón hasta la vejiga, que sería el otro órgano que forma parte del aparato urinario, un órgano muscular que tiene la posibilidad de contraerse y va a ser reservorio de la orina. Y por último, la uretra. La uretra es el conducto especializado en llevar esa orina hacia el exterior, que también tiene sus características en cuanto a los sexos. En el hombre y en la mujer, la uretra es diferente. Vamos luego a verlo, cada uno de estos en detalle, en las siguientes diapositivas. Ahora vamos a analizar lo que son los riñones. Como ya les mencionaba, los riñones son órganos pares, en este caso son de color rojizo. Ustedes pueden verlo aquí, que tienen esta forma de frijol, ¿verdad? Y que se encuentran en los flancos hacia la pared posterior del abdomen, ¿no? A ambos lados de la columna vertebral. Se dice que son órganos retroperitoneales porque se encuentran por detrás del peritoneo parietal. Recuerden que el peritoneo parietal era toda esa membrana serosa que recubría internamente la cavidad abdominal, ¿verdad? Los riñones están por detrás del peritoneo, en la parte posterior de la cavidad abdominal. Por lo tanto, y esta palabrita, si quiero que ustedes la vayan anotando, son órganos retroperitoneales. Ahora, están localizados entre la última vértebra torácica, o sea, a nivel de la última vértebra torácica, y la tercera vértebra lumbar, la parte posterior. Están protegidos parcialmente por la 11 y 12 costillas. Esas costillas son costillas flotantes, recuerden, ¿verdad? Cuando vimos el sistema esquelético. Y también que el riñón derecho es más bajo que el riñón izquierdo. ¿Esto por qué será? A ver, yo quiero hacerle esta pregunta rápidamente. Ustedes pueden reflexionar porque ya vimos el aparato digestivo y analizábamos que el hígado se encuentra su mayor volumen hacia el hipocondrio derecho, ¿cierto? Entonces, como el mayor volumen del hígado está hacia el hipocondrio derecho, este está haciendo determinada presión sobre el riñón derecho, por lo tanto, ese está un poquito más abajo que el riñón izquierdo, que se encuentra hacia la parte de la cavidad esplénica. Por eso es que el riñón derecho está un poquito más hacia abajo que el riñón izquierdo. El riñón está constituido histológicamente por algunas estructuras. Vamos a observar acá en la ilustración un corte transversal del riñón, como se ve acá, esa forma de frijol que tienen nuestros riñones. Generalmente mide de 10 a 12 centímetros de largo por 5 a 7 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. El borde cóncavo interno mira hacia dónde, hacia la columna vertebral. El borde interno cóncavo mira hacia la columna vertebral. Y en esta zona se encuentra esta estructura que se denomina ilio renal. Ilio renal. Quiero que también anoten esta palabra, puesto que en el ilio renal es por donde emergen los uréteres. Ven acá, como emergen desde el ilio renal los uréteres, por donde emergen estos conductos, también los vasos sanguíneos importantes y los conductos linfáticos que irrigan todo lo que es la estructura interna del riñón, el estroma del riñón. La cápsula más profunda del riñón, en este caso se denomina cápsula fibrosa lisa y transparente de tejido conjuntivo que se continúa con la capa externa de los uréteres. Presenta una cápsula, como pueden ver aquí, que es lisa, brillante, y se continúa con la capa externa de los uréteres y protege al riñón. Bien, ahora bien, los riñones tienen tres protecciones, tres cápsulas. En este caso, vamos a observar esto es un corte horizontal, plano horizontal, ¿verdad? Aquí estarían ubicados los riñones, en este caso, miren, el riñón izquierdo y el riñón derecho. Tiene una cápsula fibrosa o renal, que ya se las mencionaba, la capa más interna,
Es lisa, profunda, transparente, tejido conjuntivo, que se continúa con la capa externa de los uréteres. Eso lo mencionábamos. Es la barrera contra traumatismo y mantiene lo que es la estructura, la forma del riñón. Es como esa membrana que le da forma al riñón, lo protege contra traumatismo. A continuación tiene una cápsula adiposa, ¿verdad? Vean que también el tejido adiposo es importante en nuestro cuerpo. No es muy sano también no tener mucho tejido adiposo. Las personas están tratando de eliminarlo totalmente y realmente el tejido adiposo también cumple una función, en este caso, de protección del riñón, que lo sostiene dentro de la cavidad abdominal, ¿verdad? Cuando ese tejido adiposo desaparece, aparece lo que se denomina lactosis renal o riñón flotante. Hemos oído hablar de esa patología que luego verán ustedes en la asignatura de fisiopatología. Y por último, una fascia renal, una fina capa de tejido conjuntivo denso que fija al riñón, a la estructura que lo rodea y a la pared abdominal. Recuerden que está en la parte posterior de la pared, en la pared abdominal posterior. Esto sería la columna vertebral y aquí se encuentran los riñones. El ilio renal, que es por donde emergen los vasos sanguíneos, y los uréteres se encuentra mirando hacia la columna vertebral, la parte alta de la columna acá. O sea, usted puede, donde terminan las costillas, ahí están los riñones. Está dividido histológicamente en dos regiones fundamentales, como podemos ver en esta ilustración. Tiene un área superficial, que es de textura lisa. O sea, si ustedes han podido observar un riñón, el riñón del chancho es muy parecido al riñón humano, no así el riñón de la res. El riñón del chancho es más parecido, al que haya podido observarlo puede tener una idea de las características de nuestro riñón. Tiene una textura lisa, es de color rojizo y se llama corteza renal, ¿verdad? Y hacia la parte más profunda, vean acá, donde se ven estas pirámides, está en forma de triángulos, ¿verdad? Que son las pirámides de Malpighi. Es la región profunda, que es de color pardo rojizo, que se denomina médula renal. O sea, la médula renal está hacia el interior y la corteza renal hacia la parte externa. Pueden observarlo claramente, ¿verdad? Muy sencillo de ver en esta ilustración. Vuelvo a repetir, aquí se encuentra el ilio renal, por donde emerge los uréteres, en este caso los vasos sanguíneos, y también los conductos linfáticos. Ahora bien, ¿qué funciones tendrán los riñones en nuestro cuerpo? Juegan muchas funciones importantes y por lo tanto es necesario mantenerlos sanos, mantener una buena higiene y funcionamiento de este órgano de nuestro aparato urinario. En primer lugar, regula la composición iónica de la sangre. Recuerden que el riñón, al poder filtrar y regular la homeostasis, el equilibrio de sustancias, mantiene lo que es la concentración plasmática, o sea, en la sangre, de iones como por ejemplo sodio, potasio, calcio, cloruro y fosfato. O sea, es el riñón el que garantiza que en nuestra sangre estén las concentraciones adecuadas de estos elementos químicos necesarios para otros procesos metabólicos. Recuerden que el sodio, el potasio participan en los movimientos de transporte activo a través de la membrana para los impulsos nerviosos. El calcio, muy importante para la construcción de nuestro sistema esquelético y también para las contracciones de los músculos, entre otras. El fósforo, recuerden que forma parte de las biomoléculas ácidos nucleicos, por lo tanto el ADN y el ARN tienen también fósforo y también participa en otros procesos importantes de estos elementos químicos. Y es el riñón el encargado de regular las concentraciones adecuadas de estas sustancias a nivel plasmático. Cuando digo plasmático, me estoy refiriendo al plasma sanguíneo. También regula el pH. Recuerden que los riñones regulan el pH sanguíneo porque excretan cantidades variables de hidrógeno hacia la orina y conservan los iones bicarbonatos que amortiguan esa acidez sanguínea. Por lo
tanto, al excretar la urea, que está constituido por el grupo NH, recuerden, y nitrógeno e hidrógeno, también se está controlando lo que es la acidez sanguínea, el pH sanguíneo. Regulan el volumen plasmático. Recuerden, cuando la sangre tiene un volumen determinado que garantiza determinada presión osmótica dentro de los vasos sanguíneos. Esto lo podemos ver claramente en la vida cotidiana cuando una persona es hipertensa. Seguramente que ustedes le han escuchado decir que tiene que tomar o alimentarse de determinados nutrientes que sean diuréticos, que le hagan orinar, ¿verdad? Esto es para disminuir lo que es el volumen plasmático, el volumen sanguíneo, y de esa forma, al disminuir el volumen del plasma, del líquido en la sangre, ¿qué hace? Disminuye también la presión arterial. Regulan la presión arterial por este tipo de relación. En este caso, los riñones secretan la hormona renina, que contribuye al ascenso de la presión arterial. Cuando este es el contrario, cuando se necesita subir un poquito más la presión arterial porque está hipotenso, la hormona renina hace que aumente lo que es el filtrado, o sea, la reabsorción de agua hacia los vasos sanguíneos, y esto aumenta lo que es el volumen plasmático y aumenta también la presión arterial. También producen hormonas. Los riñones en este momento se puede considerar que también tienen una función glandular, porque produce calcitriol, que es una hormona que es la forma activa de la vitamina D. Ayuda a regular la homeostasis del calcio. Recuerden que esto regula la homeostasis del calcio. Y también produce eritropoyetina, que participa en la producción de glóbulos rojos. Vean cómo se integran determinados sistemas para garantizar el funcionamiento integral de nuestro organismo. Los riñones, vean cómo participan en la producción de glóbulos rojos de alguna manera al producir esta sustancia que es eritropoyetina. También regula la concentración de glucosa sanguínea, ¿verdad? Como en el caso del hígado, las células del riñón pueden transformar glutamina, que es un aminoácido, ¿verdad? Un aminoácido, en glucosa. Cuando usted no tiene adecuadas concentraciones de glucosa para otros procesos metabólicos, el riñón es capaz, las células del riñón son capaces de transformar ese aminoácido en glucosa. Y también cuando no está funcionando bien nuestro riñón, se excreta hacia el exterior grandes concentraciones de glucosa. También cuando una persona es diabética, es una forma de medir en la orina, por ejemplo, la glucosa, para ver que no está bien con relación al metabolismo de este carbohidrato en nuestro cuerpo. Y por supuesto, la función número uno, la función más importante que tiene nuestro riñón, es la excreción de desechos y sustancias extrañas durante la formación de la orina. Por ejemplo, se eliminan al exterior amoníaco y urea, productos de la desaminación de las proteínas. Recuerden que esa desaminación de proteínas, ¿dónde ocurría? A nivel del hígado, ¿verdad? La bilirrubina también, del catabolismo de la hemoglobina. Ese color amarillo que tiene a veces la orina intensa, es la bilirrubina que se está excretando y que es el resultado del metabolismo de los glóbulos rojos de la hemoglobina a nivel hepático, ¿verdad? O de macrófagos que se alimentan de glóbulos rojos que ya son viejos, caducados, y entonces excretan este pigmento. También la creatinina, de la degradación de la fosfocreatinina de los músculos. Eso ocurre a nivel muscular y se excreta a través de la orina. El ácido úrico, recuerden, el ácido úrico es otra sustancia de desecho. En este caso, el producto del metabolismo, de la degradación de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Cuando usted degrada ácidos nucleicos en el producto de la digestión, se produce lo que es el ácido úrico, y esto, si el riñón no está funcionando adecuadamente, las concentraciones de ácido úrico en sangre se elevan y producen problemas articulares, etcétera, que ocasionan alteraciones en el metabolismo general de nuestro cuerpo. Y también el riñón excreta fármacos y toxinas ambientales. Por eso es importante no hacer un uso indiscriminado de medicamentos. No sé si ustedes alguna vez han consumido amoxicilina, algunos tipos de penicilina, y cuando orinan, en este caso se siente ese olor, porque es a través de los riñones donde se excreta esta sustancia. Otra idea fundamental que quiero transmitirles con esta clase, es para que ustedes fijen bien esta información,
es que el riñón es un órgano muy vascularizado. Recuerden, vascularizado significa que tiene una gran irrigación sanguínea. El riñón constituye solo el 0,5% de nuestra masa corporal. Pero miren acá estos datos. Recibe del 20 al 25% del gasto cardíaco. Quiere decir que, aunque son muy pequeñitos, recibe un gran volumen de sangre diario, constantemente. Está pasando por ahí gasto cardíaco. En este caso, las arterias renales llevan, mírenlo aquí, llevan la sangre dentro del riñón. El flujo sanguíneo es alrededor de 1.200 mililitros por minuto. O sea, 1,200 ml de sangre por minuto pasan por nuestro riñón. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué es esto? Bueno, porque su función fundamental de filtración requiere que la sangre pase por ahí en gran volumen constantemente para poder ir eliminando todas las sustancias tóxicas que pueden afectar nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí, esta ilustración también, solo quiero transmitirles la idea de que está muy vascularizado. Tienen arterias renales, arterias segmentarias, se van dividiendo en diferentes tipos de vasos sanguíneos hasta los arteriolas deferentes. Aquí tenemos los capilares peritubulares, que vamos a ver luego lo que es la nefrona, cómo se unen formando las venas, y por último la vena renal, que es la vena que saca ya la sustancia, en este caso desde el riñón, bien filtradito, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Esto es el hilio renal y estos son los grandes vasos sanguíneos que penetran al riñón. Muy vascularizado. Y aquí tenemos una ilustración que para unos parece una estructura de otro mundo, pero es la unidad funcional del riñón. La unidad funcional del riñón se denomina nefrona. No lo vayan a confundir con neurona, porque muchas veces las personas confunden esta estructura con la neurona, y no es así. La neurona es la célula nerviosa, pero la nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón, puesto que aquí es donde ocurre el proceso más importante del funcionamiento renal, que es la filtración y reabsorción de los líquidos, en este caso sangre y líquidos que salen en el proceso de filtración del riñón. Está formado en primer lugar por esta estructura que ven acá, que se llama glomérulo. Aquí en el interior de esta cápsula, la cápsula de Bowman, se encuentra el glomérulo, que es un apelotonamiento de capilares arteriales. Recuerden, arteriales porque va con una gran presión sanguínea. Aquí hay muchos capilares arteriales enrolladitos, vean, y esa presión permite que salga todo, casi todo el plasma sanguíneo sale hacia acá, hacia la cápsula de Bowman. Recuerden que pasa alrededor de 1,2 litros de sangre por minuto por ese riñón, entonces el plasma sanguíneo es filtrado y en ese plasma se va a encontrar toda la urea, todas las sales minerales, cloruro, fosfatos, que son tóxicos y que son necesarios expulsar. Esto sale hacia la cápsula y luego pasan hacia el túbulo, mírenlo aquí, contorneado proximal, ¿verdad? Aquí comienza un proceso de reabsorción ¿de qué? De agua, porque sale mucho líquido de la sangre, pero constantemente tiene que estarse reabsorbiendo, porque si no nosotros orináramos, por ejemplo, un tanque de 55 galones de orina diario, y generalmente lo que se orina al día es de 1,5 litros aproximadamente de orina diario, ¿verdad? Por lo tanto, se filtra todo el plasma y por los túbulos vuelve a reabsorberse lo que es el agua. También salen proteínas, también sale glucosa, también sale en ese plasma. Recuerden que aquí salen muchas sustancias que también son reutilizables por nuestro cuerpo. Entonces, todo este sistema de túbulos contorneados que tiene la nefrona es encargada de volver a reabsorber hacia la sangre lo que son las sustancias de desecho. En este caso pasa por los túbulos contorneados, luego pasa hacia el asa de Henle y definitivamente por la gran vascularización que tiene alrededor, que vuelve a colectar todas estas sustancias.
Ustedes ven y se preguntarán cómo es que se logra a partir de tanto líquido que sale de nuestra sangre hacia la nefrona diariamente, se reabsorbe. Vean acá cómo la nefrona es también muy vascularizada, está rodeada de vasos capilares sanguíneos. A medida que va saliendo todos estos líquidos, que sale proteína, que sale glucosa, de los, que va transitando por todos estos túbulos que tiene la nefrona, estas sustancias van nuevamente incorporándose a los capilares sanguíneos, o sea, se vuelven a reincorporar al torrente circulatorio. De esa forma se rescata lo que es el líquido en exceso, lo que es las sustancias necesarias como aminoácidos, como es glucosa y otros elementos que sí requieren nuestro cuerpo. O sea, en este caso se filtra y va quedando solamente dentro de los túbulos aquellas sustancias tóxicas y una pequeña concentración de agua que al final se va convirtiendo en qué elemento, en la orina. Al final pasa por los túbulos contorneados distales hasta el canal colector, que es ya la parte externa que se encuentra, todo esto se encuentra dentro del riñón. Recuerden que son miles de nefronas de nuestros riñones, dentro de nuestros riñones, y al final los canales colectores se van uniendo y uniendo hasta formar lo que es vamos a ver acá, en este caso, el uretra, ¿verdad? Vamos a ver una estructura más ampliada de lo que es el glomérulo. Aquí tenemos la cápsula glomerular. Recuerden que tenemos capilares arteriales, un apelotonamiento de capilares arteriales. De aquí sale el líquido del plasma sanguíneo hacia la cápsula y ese líquido comienza a circular por los túbulos contorneados, que tienen células especializadas para reabsorber las sustancias que son necesarias como aminoácidos y proteínas y de ahí pasar hacia la sangre, ¿verdad? Ya lo vimos. A continuación aparecen lo que son los uréteres. Los uréteres son unos conductos, de cada riñón emerge un uréter, recuerden, por el ilio renal, en su borde interno es cóncavo llamado ilio, de aquí emergen los uréteres, que son dos tubos, al principio como embudo, recuerden como embudo porque están colectando toda esa orina que se va produciendo, ¿dónde? En las nefronas, ¿verdad? Luego son simples tubos de 25 a 30 centímetros de largo por 5 a 6 milímetros de diámetro, son muy delgaditos que desembocan en la parte posterior superior de la vejiga. Serían los uréteres. En la parte de atrás de la vejiga, en la parte posterior superior de la vejiga, emergen los uréteres. La vejiga es un depósito muscular, como ya les había mencionado, membranoso, situado por detrás de la sínfisis del pubis. O sea, ahí en la sínfisis del pubis, en la parte posterior, se encuentra este órgano importante que se distiende para contener la orina. En el hombre, alrededor de 300 mililitros de orina y en la mujer, alrededor de 500 mililitros. Por eso se dice que los niños se orinan cuando son pequeñitos más en la cama que en las niñas, por el volumen que puede contener de orina la vejiga. A veces un poquito más. Estos son cifras que pueden variar. En la salida tiene un sistema de esfínteres musculares que regulan la micción de alguna manera, en parte sujeto a la voluntad. Su funcionamiento depende de las raíces nerviosas lumbares. Y por último, la uretra. Vean, la uretra es un tubo membranoso que sale de la vejiga en el hombre, es más largo en el caso de la mujer, ¿verdad? En el hombre atraviesa la uretra y la uretra masculina, en este caso, tiene una relación directa con el aparato urinario y el aparato reproductor masculino. Cumple doble función. No solamente la uretra masculina sirve para llevar hacia el exterior la orina, sino también para la eyaculación, conducir los espermatozoides hacia el exterior. En este caso es mucho más larga que la uretra femenina y de hecho esto es una de las causas por las cuales las mujeres sufren más infecciones urinarias. En este caso puede ser una cistitis, porque como la uretra es más pequeña y se encuentra en esa posición, algunos microorganismos pueden penetrar y subir por la uretra hacia la vejiga, en este caso incluso continuar hacia los riñones. También la forma de aseo que tiene la mujer tiene que ser muy específica,
no puede ser de detrás hacia adelante porque pudiera llevar algunas bacterias fecales como la Escherichia coli. Y esta Escherichia coli, aunque es una bacteria que forma la flora normal del aparato digestivo, pudiera penetrar hacia el aparato urinario y llegar incluso a alojarse en los riñones, y ahí sí pudiera generar una infección muy difícil de eliminar. De esta forma, estos son los órganos que forman el aparato urinario, y las funciones ya vimos a lo largo de la exposición. En este momento yo los invito a que ustedes consulten, como les dije, el capítulo número 26 del Tórtola para continuar con el estudio de esta unidad número 5 de este proceso de excreción, con las funciones fisiológicas que ocurren a nivel del aparato urinario. Yo les deseo un día muy bonito, que todo sea de paz y tranquilidad y de armonía en la familia.